¿Se escucha el audio bien? Elise. Ya. ¿Se ve la diapositiva? Se ve, Elise. Ya. A ver, en los que tienen su librito, está en la página 13, por si acaso, en cuanto a los principios del derecho del trabajo. ¿Quiénes tienen sus libros? ¿La mayoría o todavía no se han comprado? ¿Quiénes han comprado sus libros? Lady, ¿tiene su libro? Sí, Liz, yo ya tengo el libro. Marisol, ¿ya compró su libro o nada? Noemí, Sí, Liz, sí lo compré. Melissa, Víctor Hugo, Hugo, no entró creo a la segunda parte de la clase. Perdón, Elise. Recién lo voy a conseguir, disculpe. Ya traten de comprárselo más antes para que el libro entre conjuntamente con la diapositiva, ¿ya? Entonces hay puntos que vamos a repasar con el librito y me lo van a leer los que tengan libros, ¿ya? A ver, en el libro nos dicen, ¿no? Que en cuanto a los principios generales del derecho, es que los principios constituyen la verdadera fuente inspiradora de las leyes. Esto es en palabras de Francisco Carnelucci. Y constituyen el espíritu o esencia de la ley, definiéndose como el conjunto de criterios orientadores de carácter lógico y axiológico insertos en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y juzgador y en su caso cumplir las insuficiencias o ausencias de la ley o de otras fuentes formales. Y no solo se constituyen en fuente de las leyes, son además el fundamento de toda disciplina jurídica que al momento de positivizarlos o positivizados dará la consistencia necesaria para el desarrollo de la misma. ¿Ya? Eso sería un concepto. Y aquí también lo tienen en la diapositiva, que es el conjunto de criterios orientadores de carácter lógico y axiológico, insertos en todo el sistema jurídico, o en todo sistema jurídico cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y juzgador, y en su caso, suplir las insuficiencias o ausencias de la ley, o de otras fuentes formales. Ese es el pensamiento de Álvarez Ledesma Mario. Ya, y vamos a seguir viendo. En cuanto a los principios del derecho del trabajo, son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de las que pueden darse en otras ramas del derecho. Esto es según Alonso García. Entonces aquí en el libro también vamos a ver su definición. ¿Quién está con su librito para...? Vamos a revisar desde el punto 2, por favor, principios del derecho del trabajo. Estamos en la página 3. Adelante, por favor. Yo lo hice. Ya, nombre completo. Fuentes Mejía Elizabeth. Ya, adelante. Principios del derecho del trabajo. Independientemente de los principios generales del derecho, existirán principios que regulan las relaciones laborales, tomando en cuenta que el derecho del trabajo es una rama independiente y ante esto surge la necesidad
de que esta rama del derecho tenga principios propios. Ya, muy bien. El punto 2.1 más, por favor. Está bien. Definición. Se tiene la siguiente definición del profesor Alonso García sobre los principios del derecho del trabajo, señalando que son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo, con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. Ya, muy bien. Entonces, perdón, eso sería en cuanto a la definición, entonces, ¿no? Ahora vamos a ver la triple función de los principios del derecho del trabajo. Acá tienen un cuadrito. Es la triple función de los principios del derecho del trabajo. Es informadora, normativa e interpretativa. Y lo vamos a ir revisando uno a uno. En cuanto a la triple función, el 2.2. Otro estudiante que esté con su libro, por favor. Yolicen Ya, nombre completo. Ramos Molina Rocío. Adelante, Rocío. Perdón, Lisa, ¿me puede decir en qué página? Recién. Página 13 estamos, 13. Capítulo 2. Ya. La triple función de los principios del derecho del trabajo. A los principios del derecho del trabajo se atribuye una triple función: función informadora o de política legislativa, que consiste en que se infunda en todas las leyes laborales todas las virtualidades nacidas de cada principio, otorgándoles una eficacia operativa en la materia y con los alcances por ellas. Ya, muy bien. Falta, Licen, una parte más. Sí, adelante. Es al legislador a quien le corresponde la aplicación del respectivo principio y también al funcionario u órgano administrativo en el dictado de actos administrativos laborales. Ya, muy bien. Hasta ahí. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver las tres y después vamos a ir revisando otra vez una a una. Hurtado Villegas. Hurtado Villegas. Sí, Maribel Rosales. Maribel. Y adelante, Maribel, con la función normativa. Normativa. Actuando como fuente supletoria en caso de vacío o alguna de la ley, función que se encarrila cuando así lo prevé el respectivo ordenamiento legal, sin que la ausencia de una remisión tal impida al intérprete aplicarlos para integrar el derecho. Ya, muy bien. Otra más, por favor. Yolicen Ya, nombre completo. Alvarado Álvarez, Lady. Adelante, Ley. Función interpretativa. Cuando deba efectuarse la operación lógica valorativa del alcance de las normas aplicables, las situaciones no previstas y la virtualidad de las previstas se resolverán aplicando el respectivo principio. Esta aplicación compete al intérprete, que en definitiva en los casos contenciosos será el juez o tribunal, el abogado fuera de los litigios, el profesor y jurista primordialmente. Ya, muy bien. Entonces, en la triple función tenemos los principios del derecho, en cuanto a los principios del derecho al trabajo, la función informadora, normativa e interpretativa. Entonces, aquí lo vamos a hacer así de una forma resumida. Ay, perdón, hay mucha bulla aquí. ¿Escuchan la bulla de la ambulancia? Ya, en cuanto a la informadora, entonces vamos a decir que todo trabajador tiene que estar al tanto de todos sus derechos, ¿no? Y en el sentido de que cuando
Hemos dicho que hay dos vías, ¿no? Para llegar a una conciliación con el empleador. Entonces, ¿cuáles son estas dos vías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una vía judicial y otra la vía administrativa, ¿no? ¿Qué pasa en la vía administrativa? Hemos hablado sobre estos puntos. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Antes de irse a un proceso laboral, ¿por qué vía primero es para irse aquí a un punto de conciliación, no? Entonces, la vía administrativa sería, primeramente, ¿cómo procede? Sacar una notificación, una citación al empleador, ¿no? Para ver de que se le pague sus beneficios sociales al trabajador en caso de que haya sido retirado intempestivamente o voluntariamente. Entonces, hemos dicho qué plazo hay para hacer estos pagos. Después de que ya se retire voluntariamente o intempestivamente. 15 días, ¿no? Nadie se acuerda. Hemos hablado de esto al principio. Ya se han olvidado. Es una manera de darles ejemplo, ¿no? Porque más adelante igual vamos a ver así detalladamente. Entonces, en esas instancias es cuando el trabajador sabe de todos sus derechos, ¿no? Por eso decimos que es informador. Y normativa, porque toda relación de trabajo, tanto entre el trabajador y el empleador, está normado. ¿Por qué? ¿Por qué ley es la que se norma las relaciones laborales? A ver qué dice Fuentes, Mejía, Elizabeth. Elizabeth, ¿está en clases o no está? Ya, Aramayo, Vargas, Débora, Noemi. Licenciada. ¿Por qué ley está normado, regulado la relación, las relaciones de trabajo? Por la Ley General del Trabajo, Ley ¿no? General del Trabajo. Perdón, Lice, es que se me cortaba el audio. ¿Y los demás no saben? ¿Qué está pasando? ¿No quieren participar? Ya, entonces cuando hablamos de normativa es que la relación de trabajo entre el trabajador y el empleador está normado por la Ley General del Trabajo. Interpretativa es que se refiere a cuando hay un proceso laboral de por medio. Entonces a este lado vamos a decir que primero es la vía administrativa donde se concilia, y si no hay esa conciliación se va a un proceso judicial, hemos dicho, ¿no? ¿Recuerdan eso? Eso hemos hablado también. Entonces, cuando el trabajador hace un proceso laboral, entonces en todo el tema del tiempo que va a durar este proceso, ¿quién es el que está a cargo de este proceso? El juez del trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, a lo largo que vaya durando el proceso, el juez va a ir interpretando las normas, ¿no? Y todo va a ser en beneficio del trabajador. Siempre la ley laboral, ¿a quién va a ir a proteger más? Al trabajador. ¿Por qué? Porque es el más vulnerable. Es la parte más débil, ¿no? Ya, muy bien. En esa forma quería explicarlo. ¿Se entiende? Cuando les he hablado de la triple función. Porque es informadora, normativa, interpretativa en cuanto a los principios del derecho del trabajo. ¿Se entiende o tienen alguna duda? ¿Se entiende, no?
Así como lo he hecho también con el tema de la pirámide también, que está dividido en 3. Ya, vamos a pasar entonces. Ahora vamos a ver en cuanto a los principios, ¿ya? En cuanto a su enumeración, y vamos a ir viéndoles o viéndolos cada uno a uno, perdón. Ya, en el 2.2 estamos con la página 14. En cuanto a la enumeración, se va señalando, ¿no?, los principales principios del derecho del trabajo, aclarándose que estos no serán excluyentes de otros, que estuvieren consagrados, empero no señalados en la presente enumeración. Entonces, como primer principio es el principio protector. ¿Quién está con su librito? Para que vayamos revisando cada principio. Nombre completo. Marca Guarachi Tatiana. Adelante, Tatiana. Principio protector. Es necesario puntualizar de que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador, protección imprescindible para que el ordenamiento jurídico como sistema de paz sea social y moralmente justo. Su fundamento es una idea de justicia. En este caso, la idea social de la justicia, o sin más, la justicia social. El protector consiste en la tutela y o preferencia a favor del trabajador, que tiende a nivelar desigualdades de carácter social, económico y cultural entre el trabajador y el empleador, precautelando su personalidad y no sea objeto de abuso y arbitrariedades por parte del empleador. La Constitución Política del Estado consagra este principio en sus artículos 46 y 48, y es necesario señalar que el Decreto Supremo 28699 del 1 de mayo de 2006 ratifica la vigencia plena de este principio en su artículo 4. ¿Leo todo eso, licenciada? ¿Ya? Inciso A. El principio del protector del trabajo, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas. In dubio pro operario. En caso de existir dudas sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador, que la condición más beneficiosa en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida. Esta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que ha de aplicar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fin principal del principio protector? Así puntual. Protección imprescindible para él. Es proteger al trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para que sus derechos no sean vulnerados, ¿no? A ver, vamos a revisar la Constitución Política del Estado. ¿Quién tiene su Constitución ahorita? Voy a anotar por puntos. Siempre va a manejar su Constitución Política, por favor, y la Ley General del Trabajo. Me gustaría, por favor, que tengan. No son caros, no son 15 bolivianos, creo que pueden encontrar en la puerta del juzgado, también hay, ¿no? Que lo pueden comprar. Y es bueno que tengan, ¿no? Porque les va a servir siempre. Me gustaría que lo revisemos el artículo 46, 48. A ver, un estudiante el artículo 46 y otro el 48. Ya, nombre completo. Ramos Molina Rocío. Rocío, ¿no? Ajá, sí. Ya, adelante, Rocío. Ya, artículo 46. Toda persona tiene derecho, 1, al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del
trabajo en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Muy bien. Entonces, aquí el párrafo 2, por ejemplo, es que vamos a resaltar es que el Estado protegerá, ¿no?, el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Todo está regulado, ¿no? Entonces, eso nos dice el artículo 46 del derecho al trabajo. A ver, otro estudiante que me lo revise el artículo 48, por favor. Aramayo, licenciada. Ya, nombre completo. Aramayo Vargas Débora. Adelante, Débora. Artículo 48. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Punto 2. Las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección de trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primicia de la relación laboral, de continuidad. Voy a corregir ahí, ¿ya? De primacía es. Ahí está bien. De no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Tercero, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. 4. Los salarios o sueldos desvengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio de preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescindibles. Quinto, el Estado proveerá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. Sexto, las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos, número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en el estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. 7. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación. Ya, muy bien. En cuanto a este principio protector, vamos a recalcar un punto bien importante. Una trabajadora que esté en estado de gestación y por X motivo es despedida, puede ser despedida una trabajadora. Tanto la trabajadora y el progenitor pueden ser despedidos. No, Liz. ¿Por qué? No. Porque en el artículo 8 dice que aquí tiene que primar el principio de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio hay otro ser que va a venir, ¿no? Entonces, por lo tanto, es prohibido despedir a una trabajadora embarazada. ¿Hasta qué tiempo? Aquí hemos revisado. Primer año. Hasta que el niño cumpla su año, ¿no? Ya sea en el caso del papá trabajador o de la trabajadora embarazada, ¿no? Porque antes solamente era esto aplicaba para las trabajadoras embarazadas y no así para el progenitor, ¿no? Entonces, con las nuevas leyes, esto incluye también el progenitor. Inclusive tiene un descanso o permiso de 3 días, ¿no? Después de que ha dado a luz la trabajadora, ¿no? Por el papá. Sí, esos puntos también lo vamos a ir viendo, pero a manera así de ejemplo. Entonces, ¿y qué más le corresponde a esta trabajadora? Aparte de no ser, que no le pueden despedir. El punto clave, claro, es que goza de inamovilidad laboral, tanto para la trabajadora
embarazada y para el progenitor. ¿Y qué más le tiene que dar su empleador? ¿Qué más le da a una trabajadora? ¿Qué le corresponde? Licenciada, creo que es también el retiro, es como 40 días antes del embarazo, de que nazca el bebé, y 40 días después, ¿no? Obviamente todos esos son, ese tiempo que descansa va a seguir recibiendo su salario. 45 días antes de dar a luz y 45 días después, ¿no? Y esto, o sea, no hace de que no le van a pagar, ¿no? Ella igual sigue percibiendo su sueldo. O sea, tiene un descanso prenatal y postnatal, ¿no? Y a lo que también me iba era el tema del subsidio, ¿no? Que a partir del 5º mes recibe una lactancia, ¿no? Y luego, después de presentar el certificado de niño vivo, recibirá hasta el año, ¿no? El tema del subsidio. Esto equivale en qué? En productos, ¿no? Que le sirve de alimentación tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Ya esos son puntos que, como ejemplo, que ponemos acá en el principio protector. Entonces, la trabajadora embarazada goza al 100% de protección, ¿no? De acuerdo a las leyes laborales. ¿Está claro en cuanto al principio protector? ¿Tienen dudas? No, Lice. Esto del punto de, estamos en la página 15 del indubio pro operario, en caso de existir dudas sobre la interpretación de una norma, seguimos con el principio protector. Se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. O sea, nunca una norma puede ir en contra del trabajador, siempre va a ir a favor. A eso se refiere, ¿ya? Que la condición más beneficiosa en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, esta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar. Entonces, al momento de que el juez va a dictar una sentencia, siempre va a haber lo más beneficioso en cuanto se refiere al trabajador. ¿Ya? Por eso es la condición más beneficiosa. Entonces, lo que podemos ver en este principio protector, siempre hay la protección al 100% al trabajador, ¿no? Ahora vamos a ver el otro principio, que es un principio bien importante en cuanto al principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Quién me lo puede revisar este punto, por favor? En esta Licenciada, yo le hice ¿El nombre completo? Angélica López. Rosicela. Un segundito antes de pasar, quiero ver si les anoté, ¿no? Las señoritas que me revisaron los artículos de la Constitución. ¿Me repiten sus nombres? Ramos Molina Rocío, dicen. Ya está anotada. Y creo que era Débora. ¿O quién era la otra señorita? Sí, Débora. Débora. Aramayo. Ya está anotado. Ya, nombre completo de la otra señorita. Vázquez Rojas Rosicela. Ya, adelante, Rosicela. Principio de la irenunciabilidad de derechos. Principio constitucionalmente reconocido en el artículo 48. Deriva del principio de protección del trabajador ante cualquier pacto que realice renunciando a sus derechos y que vaya en perjuicio de él. Toda renuncia escrita es nula, toda vez que no se pueden renunciar a derechos reconocidos, proclamados y cuyo cumplimiento es obligatorio. Este principio es reconocido exclusivamente a favor de los trabajadores, no entrando dentro del ámbito de protección del antedicho principio, los empleadores. En relación a la transacción y conciliación en materia laboral, existe un criterio doctrinario que predomina al establecer que la transacción y conciliación sobre cuestiones litigiosas que recaigan en hechos dudosos debe solucionarse tomando en consideración las condiciones conciliatorias más favorables para el trabajador.
pero que no signifique perjuicio o renuncia a derechos preexistentes. De este modo, se produce en los hechos una tutela estatal que equilibrará las relaciones entre el trabajador y el empleador. Muy bien. Ya está anotada. Sosicela, ¿no? Sí, Liz. Ya, en ese principio de irrenunciabilidad de derechos es que se refiere a que los derechos laborales, o sea, no puede renunciar el trabajador. Entonces, a ver, por ejemplo, si el empleador le dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo donde simplemente te voy a pagar tu sueldo y en cuanto a tus otros beneficios no te voy a cancelar. ¿Ese acuerdo es legal? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice, a ver, Ramos, Guevara, Jorvi? ¿Jorvi está en clases o no está? Santa licenciada, va a disculpar, está un poco mal señal. ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿No estabas en clases? ¿Qué pasó? No, licenciada, mi señal está un poco mal, no le he escuchado bien, le escuchaba medio entrecortado. Bueno, yo te escuchaba así. Ya estaba hablando en que estamos viendo el principio de irrenunciabilidad de derechos. Y decía que si el trabajador puede renunciar a sus derechos. Y si se da el caso en que el trabajador o el empleador al trabajador le haga firmar un acuerdo donde diga que renuncia a sus derechos y que simplemente le va a cancelar su sueldo. ¿Es legal esto o no? ¿O va a ser nulo? Mm, ¿Qué dices, Jordi? yo no se puede denunciarles a los derechos. Son reconocidos, proclamados, ¿no? Cuyo porque cumplimiento en sí es obligatorio, por así decirlo. Entonces, por más de que el empleador le haya hecho firmar un acuerdo, ese va a ser nulo, ¿no? Sí, nulo Pleno es. derecho, o sea, no puede haber eso. Y vamos a decir también que son los beneficios imprescriptibles e irrenunciables. ¿Por qué decimos que es imprescriptibles también? A ver, Jordi. ¿Qué es que dice? No lo escucho bien. ¿Por qué también decimos que es imprescriptible? Es algo que no se puede cambiar, ¿no? Algo que no se puede, bueno, Imprescriptible quiere decir que siempre va a estar ahí, digamos, si tú aún te has retirado o has renunciado a tu puesto de trabajo y en su momento tú no le haces un proceso, pasa, digamos, 2, 3 años, puedes hacer el proceso. mm, Si hablamos de la palabra imprescriptible, mm, o sea, lo puedes hacer, ¿no? Porque los derechos laborales son imprescriptibles e irrenunciables. O sea, no hay un momento, o no hay un tiempo que diga, bueno, ha pasado 2, 3 años y ya no se puede, ya ha hecho la prescripción, no hay eso. O sea, si tú después de haberte retirado, te has retirado después de 3 años, tú puedes hacerle un proceso de ahorro a tu empleador. Por eso decimos que es imprescriptible. Irrenunciable es porque el trabajador no puede renunciar a sus derechos adquiridos. ¿Ya? Entonces, dado el ejemplo, está claro el principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿No tienen alguna duda? ¿Está claro? Ya, pasamos al otro punto que es el principio de la estabilidad de la relación laboral. Vamos a revisarlo, igual está en el libro. ¿Quién quiere revisarlo? El principio de la estabilidad laboral, de la relación laboral.
¿Quién tiene su libro? Yo, Liceo. Nombre completo. Ramos Guevara, Jorge Alex. Jordi. Sí, Jorge. Adelante, Jordi. Estamos en el 2.3.3. Ok. Este principio se haya consagrado en el artículo 48, segundo, Párrafo 2. también, sí, párrafo 2, también conocido como el principio de continuidad. Implica el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral. Importa asimismo que la relación obrera patronal deba tener una duración más o menos permanente en el tiempo, en tanto se mantengan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Por lógica consecuencia, la estabilidad se fundamenta en un conjunto de condiciones que permiten un desarrollo de las actividades en el trabajo, sin sobresaltos ni inseguridades respecto a la duración circunstancial o a la ruptura eventual de la relación laboral en cualquier momento. El principio de continuidad también fue ratificada por el Derecho Supremo 28.699 del 1 de mayo del 2009, regulando en su artículo 4 que B, principio de continuidad de la relación laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador. Muy bien. Jordi, ¿no? Alex Ramos Guevara eres, ¿no? Sí, Liz. Ya, entonces, en cuanto a este principio de la estabilidad de la relación laboral, es que después de los 3 meses de prueba, el trabajador goza de la estabilidad en la relación laboral. Esto se refiere a que el trabajador no puede ser despedido o retirado de su fuente laboral intempestivamente. Cuando decimos un despido intempestivo es que el momento que se le ocurra al empleador le dice, bueno, ya no quiero de tus servicios, puedes irte o retirarte. ¿Puede hacer eso el empleador? ¿Qué dice? Porque ¿qué pasa si hace eso? ¿Aplica el desahucio o no aplica? Hemos hablado del desahucio también. ¿Qué dice Jordi? A ver, que has revisado este punto. A ver, a ver. ¿Cuándo se aplica el desahucio? Cuando lo despide por causa injustificada, Alicia. Muy bien. Entonces, antes de los, o después de los 3 meses, entonces el trabajador vemos que goza de estabilidad laboral, ¿no? Entonces, no puede despedirlo el empleador al trabajador el rato que se le ocurra. Porque si eso va a pasar, va a pagar para empezar el desahucio, que consiste en qué consiste el desahucio, el pago de, ¿cómo es? ¿Equivalente a cuánto? Equivale a un sueldo, ¿no? En este caso, digamos un ejemplo, el trabajador gana 2.500. ¿Cuánto va a ser el pago de su desahucio? ¿Cuánto va a ser el pago de su desahucio? En este caso estamos hablando del pago de 3 meses. Va a ser 7.500, ¿no? Eso es como, lo podemos ver como una multa, ¿no? Que se le pone al empleador por haberlo despedido injustamente, injustificadamente, intempestivamente al trabajador. Cuando el trabajador renuncia voluntariamente, le corresponde el desahucio.